¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Tertulia. En esta ocasión trataremos el tema de las pensiones, su viabilidad, todas las reformas que ha habido a lo largo de estos últimos años y también, bueno, pues los planes de pensiones de empresas también, que hablaremos en profundidad en esta noche. Nos acompaña para ello Ángel Gómez, él es secretario general del Sindicato de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de Sevilla. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches, Hola, bienvenido. buenas noches. También nos acompañan de este lado de la mesa María Luisa Cid y Antonio Fernández. Ellos son de la Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Públicas. Muy buenas noches y bienvenidos. Hola, buenas noches. Gracias por traernos. Bueno, pues como digo, vamos a comenzar. Es un tema muy amplio, muy extenso. Tenemos esta noche para poder tratar en profundidad este tema de las pensiones. Vamos a comenzar, si os parece, con bueno, un poco esa evolución que ha habido a lo largo de estos últimos años, las diferentes reformas que ha habido. Una breve explicación. ¿En qué punto nos encontramos, María Luisa? Bueno, yo antes de empezar, ¿en qué punto nos encontramos? Sí que me gustaría recordar los distintos sistemas de pensiones que hay. Nosotros estamos abogando por la defensa de las pensiones públicas, porque luego hay otros apartados que Europa quiere instalar en nuestro país, que son unos planes privados, de empresa, no empresa, individuales. El caso es que lo que hemos sido defendido siempre es estas pensiones públicas de las que disfrutamos todo el mundo, que son en realidad salarios diferidos que tenemos, porque nosotros cuando estábamos en activo, nuestras cotizaciones servían para pagar las pensiones de los pensionistas de aquellos momentos. Ahora nos toca a nosotros recibir. Entonces nos parece que es un plan perfecto, cerrado, donde el sistema financiero y la jugada económica no entra, con lo cual defendemos que este es el sistema que tenemos que seguir, por más que en Europa ya se ha roto el modelo y aquí quieren hacer otro tanto de lo mismo. Entonces esta es nuestra gran lucha. Luego hay también un sistema de pensiones no contributivas, que esa ya no depende de las cotizaciones porque se dan a las personas que, bueno, pues por cuestiones personales o no tuvieron el periodo de tiempo cotizado, y son, bueno, pues como unas ayudas que hace el Estado a esas personas que están en una situación económica distinta y que no pueden disfrutar de esta pensión porque no tuvieron cotizaciones suficientes, o como en el caso de muchas mujeres en aquella época, que no cotizaban porque el trabajo que hacían era el trabajo no reconocido, de asistencia a los familiares, de atender a las criaturas y todo eso, que esa es una tarea muy importante que no se ha reconocido y algún día tendremos que hablar en serio de ello. Entonces, en este sentido, esos son los dos focos de atención que a mí me gustaría poner, que por un lado está el sistema de pensiones públicas, que en este caso es solidario, universal y que pasa de unas generaciones a otras, mientras que luego hay los sistemas de capitalización, donde ahí sí que entran ya el sistema financiero con las altas, bajas. Normalmente, y lo que tengo yo escuchado, porque yo nunca suscribí ningún plan de pensiones individuales, pero mis hermanas sí, y han sido casi todos un fracaso. Cuando han ido a recibir el dinero tenían muchísimo menos. Antonio sabe mucho de eso y él a lo mejor os puede aportar más datos. Pero mis hermanas, que son un caso que he vivido, tenían muchísimo menos dinero, estaban esperando más y luego además todo lo que no se habían desgravado durante esos años lo tenían que pagar, con lo cual es un poco el truco del almendruco, ¿no? Que ahora no vas a pagar, pero cuando pases por caja sí. Entonces, y luego además cuando tú estás jugando con el sistema financiero, que no nos metemos con ellos, pero que hay cosas con las que no se debe jugar, porque el artículo 41 y el artículo 50 de la Constitución recuerdan que el Estado tiene que procurar que las personas, llegado a una tercera edad, a esa edad de oro, pues puedan subsistir con dignidad y que no les falte de nada, cosa que, bueno, habría que revisar ahora según vayamos hablando y desgranando cómo son esas pensiones mínimas, cuántas son las pensiones no contributivas y todo esto. Entonces, nosotros, como Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Públicas, como componentes del movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas y conformando una unidad de acción con otras plataformas que están recorriendo todo el país, pues lo que estamos defendiendo es lo público, que es lo que poco a poco nos están quitando, o poco a poco
o descaradamente y a ritmo acelerado, según quien se vea. Yo lo veo así, que van a ritmo acelerado, quitándonos todas las prestaciones sociales que habíamos disfrutado hasta ahora. Y eso es lo que queremos transmitir, o lo que yo me voy a encargar de transmitir en esta tertulia. Antonio. Bueno, yo incidiendo en lo que dice María Luisa, pero quizás resumiendo y esquematizando, ahora mismo la Seguridad Social Española es un sistema que lleva 60 años funcionando y es un pacto social de la sociedad. Los que ahora trabajan le pagan la pensión a los que ahora tomen la pensión. Nosotros, los que estamos aquí, hemos trabajado 40 y tantos años y hemos cotizado para ese sistema, y en nuestro sueldo mensual, como decía María Luisa, nos iban descontando eso para los pensionistas de aquel momento. Ese pacto social, esa seguridad social ha funcionado bien durante 60 años. Ahora hay intereses que quieren desmontarlo porque la seguridad social mueve muchos miles de millones y hay intereses del sistema económico que quieren coger esos intereses, esos recursos. En principio, la seguridad social, las pensiones en España hay 3 tipos de pensiones. Las contributivas, que son estas que he comentado, que los que están actualmente trabajando en un sistema solidario le pagan la pensión a los que están ahora mismo pensionistas. El sistema no contributivo, que no es una pensión exactamente, las pensiones contributivas las paga la seguridad social. Con los que están. Las pensiones no contributivas no las paga, es una ayuda que da el Estado a esas personas que no han podido cotizar lo mínimo para tener derecho a una pensión. Entonces es una ayuda que este año se va a poner en 564,70 euros al mes, y eso es una ayuda. Se dice pensión, pero realmente no es una pensión como reconoce. Y hay otras pensiones que aquí prácticamente no nos afecta a nadie, que es las de pensiones de clases pasivas, que también las paga el Estado, las paga Hacienda, porque son los funcionarios del Estado que han trabajado para el Estado y el Estado les paga las pensiones. Como dice María Luisa, es un tipo contributivo que es un sistema de reparto que es igualitario, solidario entre toda la sociedad, es universal. Tú cotizas donde trabajas y cobras donde vives, o sea que yo puedo haber trabajado en Barcelona y estoy ahora mismo en Sevilla, estoy cobrando, entonces tiene un sistema de caja única, salvo que la rompan a partir de ahora, la unidad de caja. Ahora mismo nosotros, la Plataforma Sevillana de Pensiones Públicas, decimos, y lo decimos bien alto y bien recargado, que es viable. Se ha demostrado durante 60 años y va a seguir siendo viable. A ustedes de la juventud, que os están convenciendo de que no vaya a tener pensiones, os están convenciendo que para que vaya a pagar seguridad social, si no vaya a tener pensiones, os digo que no. El sistema es viable, salvo que los quieran romper, como dice María Luisa. Por eso voy a recortar una cosa que lo vamos a decir a lo largo de toda la tertulia. En el 2021, la ley 21 de 2021, de 28 de diciembre, este gobierno de Pedro Sánchez, el anterior, promulgó la ley esa en la que decía que iba a hacer una auditoría en el plazo de 6 meses a la Seguridad Social. Esa auditoría, que es donde veríamos lo que ha pasado de verdad en la Seguridad Social desde los años 80 hasta ahora, pues en esa auditoría se marcaría y si es viable o no. Hasta hoy, que estamos ya en 2025, no se ha hecho la auditoría. Solicitamos, como están solicitando prácticamente todos los pensionistas de España, que se haga esa auditoría y que se vea si es viable o no viable, que nosotros decimos que sí, y ya luego iremos recargando la deuda que tiene el Estado con la seguridad social que ha ido cogiendo a lo largo de todos los años. Iremos hablando en profundidad de todos esos temas. Ángel, por tu parte. Sí, bueno. En primer lugar, buenas noches, ¿no? A mí me gustaría, antes de entrar en otros terrenos de reforma y demás, sí me gustaría emplazar de qué colectivo estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de un colectivo de 9.300.000 pensionistas en este país, en torno a 1.500.000 en la Andalucía y 403.000 en la provincia de Sevilla. Bueno, este colectivo tiene problemas con el tema de pensiones, pero tiene otros muchísimos problemas. En primer lugar, somos el 20% a nivel estatal de la población, en Andalucía el 18% y en Sevilla también el 18% de la población, y en dirección de aumento, es decir, que según los cálculos que se estiman para el año 2050 la población pensionista vamos a ser 1/3 del total
de ciudadanos. Por tanto, las políticas hacia los mayores, hacia los pensionistas, pues tienen que mejorar muchísimo en este país. Por eso yo a lo largo de la entrevista también me referiré a algunas cuestiones, como el tema de la dependencia, como es el tema de los servicios en los centros de participación activa de mayores, etcétera, ¿no? Como es el tema de la atención de las entidades bancarias con la brecha digital hacia los mayores, o otros temas que tenemos por ahí y que creo que efectivamente, si somos una población que no solamente significamos un porcentaje importante, sino que va en crecimiento, las administraciones públicas tienen que apostar decididamente por una atención para que en realidad esa mayor esperanza de vida que tenemos, nosotros no queremos tener una esperanza de vida si no es con salud, y con bienestar, y por tanto serán esos temas los que la administración tendrá que empezar a plantearse, que lo tiene bastante dejado en algunos campos, donde efectivamente vayamos hacia una jubilación activa, que es lo que en términos europeos y demás pues se habla en este sentido, ¿no? Por tanto, digo, queremos tener una mayor longevidad, pero con calidad de vida, Bien, y dicho esto, pues creo que el tema de la viabilidad, los compañeros lo han dicho, el sistema es un sistema solidario, un sistema que efectivamente quienes nos pagan a nosotros ahora las pensiones son los activos actualmente, nosotros se las hemos pagado a los que eran pensionistas y cuando nosotros éramos activos, y creo que es un sistema que es verdad que yo creo que se va mejorando en algunos aspectos. Tenemos también nuestras deficiencias, como que no, y hay que plantearlo. Yo no voy a entrar en el tema de la auditoría o no auditoría, pues nosotros, en fin, no lo vemos, no lo vemos esa necesidad apremiante, que es verdad que las plataformas llevan tiempo planteando. Sí que a nosotros que decimos que, bueno, que se ha dado un paso importante en las pensiones, que hay que seguir dando pasos en cuanto a la eliminación de la brecha de género que existen en las pensiones también, como consecuencia también de que en la población activa pues hay esa brecha de género en cuanto a los salarios y demás, y que hay que seguir avanzando, igual que hay que seguir avanzando en el tema de las pensiones de viudedad, donde vemos que efectivamente se han quedado atrás, a pesar de algunas medidas que en los últimos años se han tomado, pero desde nuestro punto de vista, desde comisiones, entendemos que son insuficientes, ¿no? Y por tanto hay que ver el tema de los complementos a mínimos. Entendemos que somos una de las comunidades autónomas donde mayor porcentaje de complementos a mínimos tenemos, y por tanto hay que ver cómo, pues bueno, ¿de dónde viene? Pues el compañero lo decía antes, ¿no? Y la compañera se da fundamentalmente o mayoritariamente en las mujeres. ¿Por qué? Porque no han trabajado y por tanto cuando han llegado a la hora de poderse jubilar y demás, pues bueno, la base reguladora es la que es y por tanto se le han quedado unas pensiones demasiado cortas, que necesitan bien complementos a mínimos y demás, ¿no? Por tanto, yo creo que otro tema será el tema de pensiones, que nosotros coincidimos en parte con la posición de los compañeros, es decir, aquí hay un intento, está claro, que es de las grandes empresas, de la banca fundamentalmente, donde ha visto un filón ahí y está viendo. Pero hay distintos planes de pensiones, ¿no? Y de hecho nosotros durante un tiempo hemos desarrollado algunos, ¿no? Planes laborales, planes de... Y por ahí, bueno, pues ya digo, estamos con esa preocupación de quien quiere llevarse esto y mercantilizarlo y llevárselo a la empresa privada, cuando nosotros estamos por la defensa, lógicamente, como se ha dicho también, de las pensiones públicas, ¿no? Y sí. Te voy a cortar porque
Bueno, no sé si, Sí, sí, como es sin una problema, tertulia, claro que sí. que te quiero decir que estás avanzando en muchos aspectos que a mí me gustaría retocar algunos Bueno, detalles. tú lo retocas ahora cuando puedas. Claro, entonces, hacer un alto, porque has hablado muy rápidamente de la media de edad, cómo está Sí. creciendo, para que eso sea una preocupación, para ver qué hacemos con el sistema. Eso es uno de los anzuelos que nos están metiendo, que yo no lo veo tan claro, porque si los datos que yo he revisado no son falsos, en 20 años la población pasó de una media de 75 años a 83, que es muy poco. Luego los grandes gurús económicos siempre están metiéndonos miedo y luego fallan, pero fallan muchísimo. No solamente en el tema de pensiones, sino en todo, en los datos macroeconómicos fallan siempre. Luego se van de rositas y lo que habían dicho lo borran. También habían avisado que iba a haber una gran debacle con las pensiones públicas y desde el 85 nos están dando arre, que arre, que arre. Pedro Solbes otro tanto, suscriban ustedes planes de pensiones. Y llegó el año 2000 y teníamos 70.000 millones de superávit en la seguridad social. Nadie dijo nada. Y mira que los gurús económicos habían dicho que esto se iba a pique. Entonces, vamos a juzgar las cosas, porque además los gurús económicos normalmente es gente formada dentro de los equipos de sistemas financieros. Y yo no digo que lo digan con mala intención, pero que esta gente lo que hace es lucirse con todo lo que han aprendido en las bancas, en el Banco Central de España, en el Banco Central de España, en el BBVA. Entonces es gente que al nacer de allí tiene una visión distinta de lo que podemos tener nosotros, y ahí es donde hay que hacer la media. Y luego en cuanto a la longevidad, yo el otro día, perdonad, y yo sé que tú no piensas así, pero voy a leeros unas cosas que me parece mentira que se hayan dicho. La OECD y el Banco Central Europeo dijo: los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía. Ojo, fíjate lo que nos van metiendo en la cabeza. Un exministro japonés dice: pido a los ancianos que se den prisa en morir para que el Estado no tenga que pagar su atención. El protocolo de la vergüenza de la señora Ayuso, y no me gustaría entrar a hablar de esta señora, pero decidió que más de 7.000 ancianos muriesen. ¿Por qué? Porque eran pobres y no tenían asistencia privada. Aquellos ancianos que sí tuvieron asistencia privada les dejaron salir y atenderse en sus correspondientes hospitales. Y luego, para colmo, la señora Lagarde, que tampoco es una jovencita como los anteriores que he dicho, pues habla de lo mismo, que se tienen que dar prisa en morir. Por desgracia, con la sanidad que tenemos en la actualidad, la media de vida va a cortarse. ¿Por qué? Porque hay también otro estudio donde dicen que las personas pobres viven 10 años menos de vida que las personas que están en ese 1% de la población. Entonces, señores, no nos engañemos, nos están quitando la educación, nos están quitando la sanidad, y entonces, por tanto, los mayores, y nos están recomendando que no servimos para nada y que nos muramos, entonces eso es depresión, enfermedad, y moriremos antes, con lo cual yo no creo que el crecimiento de la población tenga que asustar tanto, No, porque es que además, perdona, y luego es que además están llegando gente joven que va a trabajar. Lo importante es ver qué pasa con los salarios y el trabajo, que eso es precisamente lo que rellena las arcas de ese fondo. Sí, pero yo en ningún momento, cuando yo he hablado de que hay una mayor longevidad, eso es innegable. Yo no he hablado ni de los gurús, ni por qué los gurús quieren ir a dónde quieren ir, ni dónde no quieren llevar determinado estatus. Pero Yo 20 he dicho, años, 5 años yo he dicho, pero yo no he dicho ni 5 años ni más, he dicho, sí, yo lo tengo aquí, pero lo que yo no voy a hacer es empezar a dar datos aquí, que lo podría hacer, pero creo que eso no nos va a llevar a ningún lado y podemos incluso hasta cansar a los telespectadores. Bueno. Por tanto, yo lo que he dicho es que es verdad que hay una mayor longevidad, y eso está ahí, eso es innegable, y ni he entrado ni voy a hacerle propaganda a nadie con que no sean las posiciones de mi sindicato, ¿no? Por tanto, las discrepancias, pues bueno, se planteen, ¿no? Pero yo no veo que
que en ningún momento yo haya dicho ningún tema de los que tú me estás diciendo que se ha dicho. No, es que aprovechando que el Guadalquivir pasaba por no, aquí... pero es que lo que yo no puedo es dar una opinión y a su vez intentar de ver qué consecuencias o qué es lo que puede venir sobre esa Bueno. opinión, porque entonces a los espectadores los vamos a aburrir. Perdona. Y además que a mí me gustaría hacer ver que es que yo soy una persona así como que hablo muy rápido y un poco, Ya. pero que yo no tengo nada en contra ni de comisiones ni Ya, ninguno ya. de los de esta mesa. Diferiremos, porque seguro Sí, que vamos a es diferir en lógico. algunos puntos, pero lo estamos Claro. haciendo porque, ¿qué te voy a decir? 8 ojos ven más que 2 y si podemos llegar a acuerdos y a corregir Claro. tendencias, mejor. Lo que sí que quedamos claro es que parece que la tendencia es que la privatización atraviesa también este canal, ¿no? Los 170.000 millones de pensiones que lo ven pasar las entidades financieras y los bancos dicen, ay, que no lo puedo coger, que no lo puedo coger, pues no lo cogen de momento, pero lo cogerán, si esto sigue así. Nada más y perdona, Nada, que nada. no tengo nada, al revés, me encanta lo que habéis conseguido los sindicatos. ¿Has terminado? ¿Quieres Sí, comentar sí. algo más, Es Ángel? que quería en el- comentarte un par de cosas Venga, venga. que sí es referente a lo que tú has dicho. Sí. Desde las plataformas sí creemos muy necesario la auditoría de la Seguridad Social, porque eso es lo que va a marcar lo que se ha gastado de verdad de la Seguridad Social, con arreglo al artículo 109 de la Ley de Seguridad Social, lo que se ha gastado es lo que se debería haber gastado y los gastos impropios. Ya tengo por aquí, por ejemplo, una noticia del País, que no es la auditoría, en el cual el Tribunal de Cuentas, con un informe de fiscalización sobre la evolución económica y financiera de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018, decía que se había gastado en gastos impropios, a gastos que no le correspondían a la Seguridad Social, sino que corresponden al Estado, bien en ayudas a autónomos, bien en otro tipo de cosas, se había gastado 103.690 millones de euros, que el Estado había cogido prestado de la Seguridad Social y que si se viera esa auditoría, nosotros afirmamos que el Estado ha recogido 600.000 millones de euros prestados de la Seguridad Social a lo largo desde Felipe González hasta el último. Y entonces la auditoría se vería eso. También quería recalcar otra cosa que ahora parece que se ha bajado también con arreglo de la edad. Hace 5 años decía lo del baby boom va a reventar todo. Ya estamos lo del baby boom jubilado. De eso ya va a empezar los que nacieron después del 70. Estamos en las coletazos Claro, del baby claro. boom, de los barrilitos. Y no se ha reventado. Y otra cosa que sí también quería decirte, y en eso estoy de acuerdo contigo, la atención online, yo creo que aquí en España, tanto los bancos como la administración, sin recursos de ellos mismos, y eso pasa todos los días con las estafas online de los bancos, sin ellos tener suficientes conocimientos ni tener suficientes profesionales detrás, nos han puesto por obligación que utilicemos la banca online, que utilicemos la administración online, que tú ya no puedes ir a ningún lado como no sea online. Y ni los usuarios estábamos capacitados, ni los administradores de los sistemas, bien funcionarios, bien empleados públicos, bien empleados de banca, estaban capacitados para atender a esas. Y no han obligado. No, que claro, a la fuerza de palo aprendemos. Hombre, yo creo que las entidades bancarias, fundamentalmente, la administración también, pero las entidades bancarias tienen una deuda con este colectivo tremenda, Sí. tremenda. Es decir, no se puede implantar de la forma que se ha implantado Pues, no. en las entidades bancarias, el tema digital y demás, sin que una gran parte de la población, como es la población más mayor, los pensionistas, pues primero, o por falta de habilidades, o porque no... De conocimiento, sencillamente. De conocimiento, por lo que quiera. O sea, yo creo que aquí, tanto el tema... Hubo un acuerdo en el 2022 de la Junta de Andalucía con 7 entidades bancarias en Andalucía, donde se comprometían a tener una atención mayor y especializada hacia los mayores. Eso, a decir la verdad, ha habido algunas que algo han hecho. No podemos tampoco decir que no han hecho nada. Algo han hecho, pero había otros que después de las fotos que se hicieron con los miembros de la administración de la Junta de Andalucía, nunca más se supo.
Se ha terminado ese acuerdo, que terminaba, creo que era en enero a primero del 2024. Ni la Junta se ha intentado ni tan siquiera de renovarlo, ni de mejorarlo, mucho menos, ¿no? Yo creo que las entidades bancarias, y es una reivindicación que desde comisiones estamos lanzando, el que cada oficina de entidad bancaria, que tienen unos beneficios tremendos, debería de tener un asesor bancario del mayor en cada oficina. Además de que las propias entidades bancarias asuman el costo de la formación de aquellos mayores, de aquellos pensionistas que quieran, que voluntariamente quieran. Yo creo que cubriríamos las dos patas, la formación y la ignorancia, como se decía antes, o el desconocimiento, mejor dicho, y por otro lado, el que efectivamente haya una atención personalizada hacia las personas mayores. Tú te vas a jugar el cajero, eso yo lo he presenciado personalmente, donde he visto personas mayores delante de un cajero en una oficina bancaria con 2 lagrimones y sin saber qué hacer. Y se tiene que echar en mano de la primera persona que vea por allí ver, lo cual con el riesgo que eso también conlleva. que eso conlleva. Bueno, y hay otro tercer punto, perdona decirnos eso, en el cual vamos a tener el campo de batalla, de tanto Ángel como nosotros. Yo personalmente pienso que los planes de pensiones privados es una ruina para los trabajadores. Solamente ganan ahí los gestores. Y yo lo siento decírtelo, pero con toda la claridad del mundo y con toda la amabilidad del mundo. De hecho, no es nuevo. A mí en el 1980, la Caja Provincial de Ahorro, que ya no existe, de Córdoba, ya me propuso un plan de pensiones privado en el 80. Llegó el 2000 y como no habían conseguido lo suficiente, pues no les interesaba. Y ahora con Europa y con las connivencias lo han metido obligatorio a través de los convenios colectivos. Pero además el invento no es nuevo, Ángel. Pinochet, en el 70 y tanto, tenía los trabajadores de Chile tenían un sistema de reparto parecido al nuestro. Pinochet lo puso el sistema de capitalización, igual que queremos poner nosotros ahora, a todos menos a las Fuerzas Armadas y a la policía, que siguen con el sistema de reparto. A día de hoy escuchamos caceroladas todos los días de Pinochet porque lo que cobran allí los pensionistas son 300 euros al mes y la vida está igual de cara en todos lados. Por eso te digo que ese va a ser quizás lo más peliagudo que vamos, porque en general estamos de acuerdo, pero los planes de pensiones privados no estoy de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo con cualquier plan de pensión. Bueno. Especificamos, no nos vamos a meter aquí ahora en desarrollar no quiero el tema meterme, porque no creo que sea. Pero hay otro detalle que yo lo mencionaba antes, que es el tema de la calidad de vida de las personas, sí, de las personas mayores, ¿no? Y ahí en este sentido yo creo que existen en la provincia de Sevilla, por no irme más lejos, 32 centros de mayores de la propia administración andaluza, y podemos ver cómo hay deficiencia, empezando por el personal, donde no se está respetando la RPT de cada uno de los centros, y donde en la provincia de Sevilla hay 16 vacantes que no se han cubierto desde hace ya varios años, donde hay una serie de deficiencias en servicios, si tanto hablamos de cafetería, de podólogos, de servicios de asesoramiento, etcétera, y lo que es más grave, y yo creo que ahí, y yo le hago un llamamiento a los compañeros, porque vamos a ver si retomamos ese tema con fuerza, y es que nosotros pensamos que no hay ningún motivo para que los centros de participación activa no vuelvan a la apertura de días y de horarios que tenían anteriormente a la pandemia. Se aprovechó la pandemia, y creo que estaba razonado en aquellos momentos, el que había que reducir la apertura de los centros en tanto horario como de día, pero históricamente estos centros siempre han estado de lunes a domingo. Y nosotros vamos, y estamos en ello, y vamos a lanzar una campaña, por eso digo que ahí incluso podremos confluir, en el sentido de que se recuperen, como mínimo,
los días y horarios de apertura que había antes a la pandemia, ¿no? Yo creo que ese es un tema que está afectando a muchos miles de pensionistas. Nada más que decir que de los 6 centros que hay en Sevilla capital, sin mencionar el resto de la provincia, en cada uno de ellos puede haber entre 4, 5 o 6.000 usuarios de cada uno de los centros, y por lo tanto esa es una materia que tendrá que la Junta de Andalucía, en este caso, que es de la que dependen, pues tendrá que poner manos en pared, porque además el tema de la apertura, tanto de días como de horarios, estamos viendo cómo se está agravando cada vez más el tema de la soledad no deseada. Si tú a una persona mayor, que además vive sola, la dejas metida en el piso el fin de semana, porque ni sábado ni domingo tiene dónde ir, pues efectivamente estás ayudando a que efectivamente se desarrolle aún más de lo que está, que ya es alto, los porcentajes que tenemos, la soledad no deseada entre las personas mayores, ¿no? Vamos a También perdón. quería aprovechar y aprovechando de los centros de participación activa, hacen un servicio que quizás más que por decírtelo, para comunicarlo y para que todo el mundo lo sepa, que es que dan la comida a un precio tasado por la Junta de Andalucía, normalmente a todo el mundo vale 5 y pico, tú te ponen un menú, un primero, un segundo y un postre, y ha bajado la calidad desde la pandemia para acá, pero aparte de eso es que ahí hay un servicio para los señores que tienen una tarjeta amarilla dorada, la cual le vale 3,95 el menú y se lo llevan a su casa. Ese servicio habría que, aprovecho para darle publicidad de que lo utilice todo el que pueda, y aparte apoyando lo de este hombre, si esa persona va el sábado o el viernes y ya el sábado no está, y teniendo en cuenta que esas lo utilizan las pensiones no contributivas, que ganan este año, después de la subida del 9%, 564,70 euros a 3 y pico, pues mira, pueden comer y ya por la noche se apañan cuando tiene. Y claro, si tú les cierras el sábado y el domingo, ¿cómo van a ir a comer? Claro. Que, aprovechando lo que dice el hombre, para darle publicidad de que eso, lo primero tenían que haber más inspecciones, como tú dices, está cortito, y segundo, seguir utilizando lo que para eso se pone, y la verdad que es un buen servicio. Yo ya sé que quieres terminar esta No, pregunta. para continuar No, yo con... simplemente decir que es verdad que estamos saliendo una serie de deficiencias, como estamos en el tema de pensiones y esas pensiones dependen mucho de los salarios. Aquí en la mesa han surgido ya muchos puestos de trabajo que deberían de estarse peleando ya, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la reducción de personal que ha habido en los bancos, que es vergonzosa? A nosotros nos suben las comisiones, pero ellos reducen y reducen. Ahora mismo estáis hablando de los centros de atención a los mayores, ¿por qué no contratar a más? Porque es que el problema actualmente es que los salarios son pequeños, son muy pequeños, y entonces eso es lo que cuesta trabajo llegar a lo mejor para volver a rellenar ese fondo de pensiones que nos fueron sustrayendo los distintos gobiernos. Entonces, centremos el tema de salarios, pensiones y luego complementos de la Junta de Andalucía, que también habrá que decir, y luego vamos al tema rey, bueno, al tema rey, que son los planes de empresa, que yo más que meterme con vosotros voy a querer que me lo aclaréis, porque a lo mejor en algún punto no he entendido de la ley, ¿vale? Entraremos en detalle con esos planes de pensiones. Hablamos también de las diferentes reformas que se han hecho a lo largo de estos años. ¿Qué me podéis decir? ¿Qué falta todavía en este sistema público de pensiones? Por aquí, Ángel. Bueno, yo si quiero empiezo desde el 85 para acá, cada gobierno ha ido haciendo su propia reforma, y cuando no han hecho 2 o 3. La primera se hizo en el 85, en el cual para el cómputo de calcular la pensión era de 2 años, y el señor Felipe González lo pasó de 2 a 8 años, por cómputo, para averiguar cuál es la media y cuál te correspondía a ti de pensión. Eso le costó el primero, entonces no había huelga, era paro general. El primer paro general que lo convocó Comisiones Obreras y no lo secundó UGT. Pero al año siguiente o a los pocos meses, pues ya hubo la primera huelga general,
Por esto y por otra parte de la reforma de las pensiones. Y esa huelga general del 14D, si no me equivoco, si la separó. No hubo huelga porque realmente entonces no había huelga, eran paros generales. Y ya después, con arreglo a eso, han ido Felipe González, luego Aznar, que la reforma de Aznar fue cuando nos subió las pensiones al 0,25. Decía, vaya a ganar todo el 0,25, pase lo que pase. Cualquiera que sepa de un poco de matemáticas, si a ti te sube el nivel de vida el 1% y te sube el 0,25, significa ni más ni menos que están quitándote el 0,75, o sea, que te están bajando la pensión, que fue a raíz de ese 0,25 el cual que empezaron los pensionistas digamos, a reunirse y a convocar plataformas en toda España pidiendo la derogación de ese 0,25 que al final se consiguió con el sistema actual, que es el IPC medio de noviembre a noviembre. Ya les digo, Zapatero, la reforma de Zapatero consistió en bueno, de las viudas le vino bien, pero consistió en la jubilación de los 65 a los 67 años, que también es incongruente, por mucho que diga Zapatero, y también de Zapatero congeló las pensiones cuando estaba la hucha llena. Rajoy lo que fue adelantar lo que era una cosa que llamó Zapatero, que era el factor de sostenibilidad. Estaba pensando que no iba a subir, entonces consistía, si yo me jubilo con 65 y se supone que mi cálculo de vida hasta 85, voy a durar 10 años, por 10 años te hago la media, pero si el factor de sostenibilidad dice que yo voy a durar 15, pues la subida me lo arreglan con arreglo a los 15 años. Eso se derogó también con las manifestaciones de los pensionistas. Y ya después Pedro Sánchez ha hecho un par de reformas y otra cosa que quería yo decir es, bueno, si tiene claro. Yo quiero dejar perdona un momento, una reforma muy importante que hizo el actual gobierno fue que había una pequeña ley que nadie se acordaba de ella y gracias a un grupo de mujeres muy peleonas que fueron hasta Europa, lo defendieron y obligaron a que el gobierno reconsiderase, pero que yo creo que ahí no hubo ni tan siquiera mala intención, sino que era un punto en la ley pequeñito, y es que las parejas de hecho, si el superviviente había ganado €1 más que el fallecido, ya no tenían derecho a viudedad, cosa que en las parejas, en los matrimonios no sucede. Entonces, gracias a la pelea de un montón de mujeres que se presentaron en el Parlamento Europeo, no tuvieron más remedio que suprimirlo y ahora mismo la viudedad está igualada en parejas de hecho que en matrimonios legales. Entonces, eso es muy importante. De todas maneras, yo no te voy a cuestionar lo que estás diciendo, Es que como yo, lo que estás diciendo ahora mismo, pero bueno, te recuerdo que el diálogo social está ahí, que las negociaciones con los sindicatos mayoritarios están ahí y que este tema, yo no te lo voy a contradecir, pero también ha formado parte de esas negociaciones y conversaciones que hemos tenido con el Ministerio, pero bueno, si tú te lo si tú se lo quieres adjudicar a un grupo de mujeres, perdona. No es. Vuelvo a decirte, Ángel, que quizá es desconocimiento. Es que ese grupo de mujeres, yo estuve muy cerca de ellas y sé cómo que fueron, y aparte hubo uno de ellas que era una alta directiva de un partido político, entonces lo que digo es que es hacer ver, Ángel, que es verdad que los sindicatos, las instituciones por otro lado y la gente en la calle consiguen mover esto, y es lo que tenemos que hacer, moverlo todo, porque no nos podemos quedar tragándonos, ¿sabes?, los melones que nos meten. Entonces, probablemente... Yo en cuanto al tema de la reforma, yo no voy a entrar, porque es verdad que ha habido durante todo este periodo, desde el año 78, 77, se han venido produciendo. Yo recuerdo todavía la del 20 de junio, que hacía mención el compañero, del 85 creo que fue, 85, y ahí se han venido dando reformas, unas con mayor calado, otras con menor, unas donde nos hemos posicionado a favor y otras donde nos hemos posicionado en contra. Entonces, yo no voy a entrar en analizar cada una de ellas porque estaríamos aquí toda la noche, ¿no?
Lo que sí quiero decir es que efectivamente ha habido aciertos y desaciertos en todas estas medidas, ¿no? Pero la situación actual ahora mismo, a pesar de que hay asignaturas pendientes importantes, como he dicho antes, el tema de las pensiones de viudedad, el tema de los complementos a mínimos, el tema de la brecha de género, todo eso tendremos que seguir. Pero yo creo que se aborda. Hay un elemento que lo mencionaba el compañero antes, del tema de las viudas. Ha habido algo en el año 2018 y 2019, donde la base reguladora se ha pasado del 52 al 60%, que nos puede parecer una miseria, pero que creo que es un paso importante también. Yo creo que ahí es donde tendríamos, y yo ya, aparte de la reforma, coincidiendo con lo que acaba terminando la compañera, esto se consigue con la presión, con la negociación, que es nuestro lema: presionar y negociar. Y creo que la unidad del conjunto, en este caso, de las organizaciones que decimos representar a los pensionistas y jubilados, haría falta que intentásemos aunar fuerzas, ¿eh? Porque hay dos temas más que yo no he dicho antes, que es el tema de los mutualistas, los que fuimos mutualistas hasta el 67 y luego del 67 al 78, que nos acaban de hacer, nos acaban de robar la cartera sin darnos cuenta. Y es que la ministra de Hacienda actualmente, que se había comprometido, y habíamos tenido negociaciones durante todo el año 2023, y gracias a todo eso se puso en marcha un modelo de solicitud en marzo del 2024, y que ya muchos pensionistas están a la espera solamente de que se les abone el reconocimiento que se ha hecho del periodo que estuvo de mutualista, a otros muchos ya, y da la casualidad que la mayoría son de grandes empresas, hasta han cobrado. Y ahora se sacan, aprovechando una ley del 23 de diciembre, que no tiene nada que ver con lo de los mutualistas, pues meten una medida de que queda todo paralizado, lo de los mutualistas, y en vez de los que ya teníamos la solicitud hecha, en vez de pagárnosla de una sola vez, ahora nos lo van a pagar como los diteros, como se dice en mi pueblo. Es decir, en cada año fiscal, en el 2025, vamos a poder solicitar el primero de los 4 años que recogía la ley, 2019, el 26, el 20, el 27, el 21 y el 28, el año 22. Lo cual nos parece además una discriminación en este sentido, ¿no? Y luego a mí no me gustaría que termináramos sin decir un planteamiento que nosotros hemos llevado a cabo, y es que sobre el tema del complemento de maternidad para hombres. Esto es verdad que el espíritu de la ley, en un principio, pues era precisamente para ayudar a la reducción de esa brecha de género. Pero eso lo hicieron tan mal que la propia Unión Europea vino a plantear que se atentaba contra alguna directiva europea en cuanto a la igualdad de hombres y mujeres en el tema de pensiones. Eso ha dado fruto, o sea, ha dado lugar a varias sentencias del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia Europea, del Supremo en España y demás, y lo cierto es que ya había un reconocimiento, o hay un reconocimiento hacia los hombres que se han jubilado desde el 1 de enero del 2016 al 3 de febrero del 21. ¿Por qué hasta el 3 de febrero del 21? Porque ahí es cuando se cambia la ley y aparece la nueva ley, que es la de la reducción de la brecha de género. Entonces, todo el que se haya jubilado en ese periodo, 1 de enero del 16 al 3 de febrero del 21, y haya tenido al menos 2 hijos, es uno de los requisitos, podrá solicitar ese complemento. Fijaros, en la provincia de Sevilla, en ese periodo,
se habían jubilado de hombres, estoy hablando, porque el tema de lo de las mujeres no estaba en cuestión, porque excepto excepciones se venía abonando desde el minuto uno, pero se habían jubilado en ese periodo casi 150.000 hombres, en ese periodo, 16-21. Es verdad que esos 150 y tantos mil, no todos reunirán los requisitos y los derechos para poder acogerse, pero muchos miles seguro que sí. Entonces, a mí, yo me gustaría hacer un llamamiento hacia aquellas personas, porque aquí no veo ni publicidad por parte de la administración, ni los medios de comunicación, porque sirven muchos de ellos a los que sirven, ni nada de nada de nada, y por tanto, nosotros sí que es verdad que en esos 32 centros, como dije antes, de los centros de participación activa en la provincia de Sevilla, hemos dado asambleas en 28 de los 32, en muchos de ellos hasta más de una vez, y en cada asamblea que damos de información, nos sale gente, oye, pues mira, pues te corresponde, coño, pues además, aun estando en la posición de que nosotros estamos porque hay que reducir la brecha de género, y este complemento, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, lo que viene precisamente es a agrandar puede agrandar la brecha, pero bueno, si los tribunales se han decantado y han dicho lo que han dicho, en fin, que se lo vamos a dejar a aquellos parejas que todos sabemos quiénes son, que tienen muchos niños porque no les importa. Bueno, yo quisiera aclarar dos cosas, Ángel, si no te importa, lo mismo que tú estás diciendo. Muy brevemente, con perdón, para irnos a una pausa. Vale. Enseguida de nuevo. Sobre lo de la brecha de género, te ha faltado una tercera obligación de los hombres, de jubilarse entre 2016 y 2021, que fue cuando cambia la ley. No he dicho nada más que eso, pero no. Pero hay un factor que luego se le olvida mucho, y aquí en este pueblo hay muchos funcionarios, se tienen que haber jubilado por su edad. Sí, es que los funcionarios se voluntaria no. jubilan voluntariamente a los 60 años, Esto es y a cierto, eso la lleva misma razón. ley le dice que no, pero ni a los hombres ni a las mujeres. Lleva O sea, razón. si una mujer con 60 años se Sí. jubila en voluntariedad, no tiene derecho Claro. a ese complemento. Y si un hombre lo jubila en las mismas condiciones, tampoco tiene. Sí. Tiene que ser haberse jubilado entre Sí. 2016 y 2021 y por su edad, obligatoriamente a los Sí, 65. pero para ser más exacto, a mí me gustaría ampliar esa información que tú estás dando, en el sentido de que es verdad que, sobre todo los enseñantes, por ejemplo, se jubilan a los 60 años y en la resolución les pone jubilación voluntaria. Esa se rechaza. Ahora bien, quien provenga de un despido objetivo, de un ERE, quien provenga, que eso se da mucho en los pueblos, del subsidio de mayores de 52, 55, porque sabéis que en ese periodo han pillado los dos, 52 y 55. Todo el que tenga o un despido involuntario que no sea por causa del trabajador, ese puede acceder. Sí, sí. Ese puede acceder. Por tanto, es verdad que, igual que también los hijos da igual, o sea, los hijos da igual que vivan, que no vivan, Sí, sí. es hecho- más, si ha habido algún nacido y ha fallecido después, también se cuenta, ¿no? De Marquesa, hecho, este año es la cuantía por hija o se queda en No, 35,90. pero esa es la brecha de género. Así que, Es que yo de lo que hablaba es del complemento. ya, del complemento. Que A digo, partir del un 3 de, apunte. a partir del 4 de marzo, de febrero del 21, lo que entra es lo de eso por hijo. la brecha de género, sí, que sí. esa es distinta en algunos aspectos, en otros puntos o requisitos son similares o parecidos. Entonces era el 5% o el 10%. Entonces era 5, 10 y 15% en función del número de hijos, 2 el 5, 3 el 10. Con eso puedo contarte también una anécdota. Una mujer que se jubilara en el 2020 con un solo hijo, no le cogió aquello porque no. eran dos. Claro, En claro. el 2021 lo hubiera cogido. ¿Cierto? O sea que Claro. es curioso las Sí, leyes, sí. cosas que hacen que parecen Sí, pero injustas, es pero que, al final- verá, yo Vamos, que este aun ejemplo lo tenemos aquí compartiendo- mismo. Aun compartiendo lo que tú dices, yo me he encontrado en las distintas asambleas que hemos ido dando, informativas por ahí, compañeros o compañeras,
sobre todo compañeros, que me dicen, bueno, es que yo me jubilé el 20 de diciembre del 2015. Digo, mira, lo veo, claro, lo veo ilógico, ¿no? Y puedo compartir el que no es justo, pero en algún lado tiene que partir la raya, ¿no? Claro. Bueno, y si eso para lo después, me Sí. gustaría aclarar, sobre todo por la información que ha dado tan importante Ángel, sobre las mutualidades, explicar un poquito qué consiste, porque él ha dado por supuesto que todos sabemos lo que son las mutualidades, y me da la impresión de Sí, que que mucha gente ni lo sabe. Puede llevar razón. Yo le quiero Un preguntar a Mar, apunte no solamente muy rápido. para ver si vamos por aquí bien o no. Tú como futura pensionista estás entendiendo un poco de, Bueno, de Es algo, un qué tema va, muy algo, extenso, de qué ¿verdad? sí, Que, sí. y cómo es que el estáis tratando futuro muchos para temas, vosotros. y quiero ir a eso también, Sí. ¿no? A si son viables estas pensiones y si además también esa concienciación de la gente joven también, ¿no? Que se implique en este asunto. Vamos a hacer, como digo, una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta para tratar también esos temas que nos quedan pendientes, esos planes de pensiones y esa subida también Vale. de 2023.